En este capítulo, Halkenburg pone en marcha un nuevo movimiento contra Benjamín, mientras el Departamento de Justicia intenta descubrir la verdad. Por otro lado, Kurapika busca una forma de proteger a Wobble y a los demás príncipes, mientras Shangley intenta descubrir sobre el misterioso secreto de sus monedas. El capítulo comienza el miércoles 11 a las 6:45 de la mañana, pero ahora tomamos la perspectiva de Balsamilko, el cual se encuentra en las instalaciones del Departamento de Justicia. Así, mientras ingresa, comienza a analizar la situación. Balsamilko sabe que los guardias que acompañaban a Halkenburg en su habitación ahora están siendo vigilados en el área V-VIP, mientras que el resto de sus soldados fueron reasignados a los niveles inferiores del barco. Esto significa que, en teoría, ya no queda nadie quien pueda ayudarlo a provocar el poderoso estruendo, porque según para Benjamín y Balsamilko, este era un requisito para activar la habilidad de Halkenburg. Con todo esto en mente, Balsamilko continúa avanzando y antes de entrar es revisado por los soldados de seguridad. Mientras le dan acceso y avanza por el lugar, Balsamilko comienza a hablar acerca de que estará muy cerca del juez y del abogado durante el juicio, por lo que el arma que lleva representa un riesgo enorme. Recordaremos, la sustancia que pretende utilizar tiene una tasa de mortalidad del 100% para quienes la inhalan en las condiciones adecuadas. Aunque existe una pequeña posibilidad de que el juez o el abogado resulten infectados, Balsamilko considera que el riesgo es aceptable. Además, como el juicio será a puerta cerrada, considera poco probable que se produzca una pandemia. Y si llega a ocurrir, la situación podría ser controlada mediante la ley marcial especial. Mientras Balsamilko avanza por los pasillos de la sala de espera, se detiene de repente. Nota una mirada detrás de él y cuando voltea, resulta ser Victo. Balsamilko queda completamente sorprendido. Recordemos que Victo fue atacado anteriormente por la habilidad de Halkenburg y precisamente por eso el noveno príncipe se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato y estarán a punto de celebrar el juzgado. Sin embargo, antes de que Balsamilko pueda entender qué está sucediendo, de repente el poderoso estruendo se hace presente. Balsamilko no puede creerlo. Él estaba seguro de que no había ninguno de los guardias con Halkenburg acompañándolo. Entonces, mientras esto sucede, le exige a Victo que le explique qué ocurrió. Pero Victo solo comienza a mover las manos. Balsamilko reconoce inmediatamente que está utilizando lenguajes de señas militares. Al interpretar sus movimientos, descubre algo inesperado. Victo asegura haber descubierto el secreto detrás de la habilidad de Halkenburg. Y justo en ese momento, varias personas aparecen entre los pasillos. Lo más llamativo es que todas están rodeadas por un intenso aura. Y entonces, en medio de ellas, aparece el propio príncipe Halkenburg. Balsamilko finalmente comprende que la habilidad de Halkenburg podría tener un alcance mucho mayor de lo que imaginaban. No parece estar limitada únicamente a sus guardias, sino que quizás podría funcionar con cualquier persona que crea firmemente en él y apoye su objetivo. Pero bueno, eso es lo que yo estoy asumiendo. Esto no lo está pensando Balsamilko. Así, Halkenburg comienza entonces a calcular cuidadosamente la distancia que lo separa de Balsamilko. Incluso toma en cuenta la distancia horizontal, vertical y el ángulo exacto. Después de realizar sus cálculos, determina que necesita avanzar apenas unos 60 centímetros. Y entonces, Halkenburg activa su habilidad. Y así, vemos cómo la flecha de Nen es disparada a una velocidad impresionante. Pero la escena es interrumpida porque nos trasladamos a la habitación 1001, donde encontramos a Benjamín realizando una llamada para preguntar si el juicio ya ha comenzado. La respuesta que recibe de uno de sus hombres es que el juicio fue retrasado. Resulta que ambas partes solicitaron cambiar la hora de inicio, aunque por motivos diferentes.
El demandante argumentó que tenía problemas técnicos y el juez aceptó la petición. Por otro lado, el acusado alegó encontrarse en malas condiciones físicas, por lo que el juicio comenzará cuando se haya recuperado. Benjamín no entiende qué está pasando. Se pregunta qué clase de problemas técnicos podrían haber ocurrido y si acaso se trata de una forma de comunicarle que la misión de Balsamilko no salió como estaba planeado. Sin embargo, hay algo que le preocupa todavía más. Él mismo sintió el poderoso estruendo hace unos momentos. Así que Benjamín rápidamente llega a una conclusión. Halkenburg utilizó su habilidad. Y si Balsamilko se encontraba en el Departamento de Justicia en ese momento, resulta prácticamente imposible no pensar que el ataque estaba dirigido contra él. Entonces Benjamín comienza a profundizar en la situación. Para empezar, ¿cómo pudo Halkenburg utilizar su habilidad si ya no tenía sus guardias cerca? Y en el caso de que Balsamilko y Halkenburg se hayan enfrentado, se pregunta si Balsamilko logró accionar el arma. Por ahora, Benjamín sabe que Balsamilko debía utilizar el TSK-17 para responder al ataque, pero todavía es demasiado pronto para que aparezcan los síntomas provocados por el arma. Por lo tanto, debe existir otra explicación por la que el príncipe Halkenburg esté en malas condiciones. Benjamín entonces le pide a su soldado que está al teléfono que le explique el estado actual de Halkenburg. La respuesta es que el príncipe simplemente se sintió mal y se desmayó, aunque ahora se encuentra estable y descansando en la enfermería. Cuando Benjamín pregunta si alguien estaba con él, descubre que más de una decena de sus partidarios lo acompañaban. En ese momento, Benjamín comprende algo importante. Halkenburg pudo activar su habilidad utilizando a sus seguidores. Benjamín asume que mientras su lealtad sea alta con el príncipe Halkenburg, podrá utilizar su habilidad. Pero entonces, justo aquí, recibe otra información. Balsamilko ha llegado justo donde está el soldado hablando, y además quiere comunicarse con él. Inmediatamente, Benjamín sospecha que podría tratarse de una trampa. Quizá Balsamilko está siendo obligado a comunicarse con él después de haber sido atacado por Halkenburg. Incluso empieza a considerar una posibilidad mucho más peligrosa. ¿Y si la habilidad de Halkenburg está relacionada con la manipulación? Benjamín llega a esta pregunta porque recuerda las palabras de Halkenburg durante el incidente con Shikaku. En esa parte recordaremos que Shikaku se estaba comunicando con Benjamín y Balsamilko cuando fue atacado por el grupo de Halkenburg. Y justo Benjamín y Balsamilko escucharon por el micrófono las siguientes palabras de Halkenburg. En una batalla entre manipuladores, quien consigue acertar primero es el vencedor. Benjamín piensa que eso tendría mucho más sentido en un enfrentamiento individual que contra una fuerza de Nen formada por varias personas. Finalmente, Benjamín acepta hablar con Balsamilko. Le pregunta directamente qué fue lo que ocurrió. Balsamilko responde que, en resumen, su misión todavía no ha terminado. Le explica que el juicio fue pospuesto debido a un problema con el noveno príncipe y, cuando Benjamín pregunta por el estruendo, Balsamilko confirma que Halkenburg intentó atacarlo con una flecha de Nen. Sin embargo, asegura que el ataque falló y que Halkenburg terminó perdiendo el conocimiento. Balsamilko considera que esto pudo deberse al uso continuo de su habilidad en un periodo demasiado corto o por el hecho de que utilizó civiles en lugar de sus guardias privados. Por ahora nadie sabe cuándo se continuará con el juicio. Pero mientras Balsamilko habla, Benjamín no deja de sospechar todavía más. Si Balsamilko regresa sin haber cumplido su misión, Benjamín estará dispuesto a declarar la ley marcial especial y purgar tanto a Balsamilko como a Halkenburg. Balsamilko entonces aprovecha para preguntar si debería solicitar permiso para visitar a Halkenburg en la enfermería. Benjamín, sin embargo, no le da una respuesta directa. Para él, Balsamilko podría estar aprovechando la situación para continuar conspirando mientras finge estar cumpliendo la misión.
así que simplemente le dice que la decisión queda en sus manos. Balsamilko comprende muy bien su situación actual. Reconoce que en este punto él es bastante sospechoso. Después de todo, el príncipe Halkenburg acaba de utilizar su habilidad. Sin embargo, él mismo asegura que no regresará hasta que haya cumplido su misión. Así, Balsamilko se despide asegurando que informará los resultados finales antes de que termine el día. Esta conversación que acabamos de escuchar entre ambos sucedió el mismo día a las 7:50 am. Es decir, solo pasaron unos minutos desde que Balsamilko ingresó al Departamento de Justicia. Por otro lado, Benjamin piensa que mientras Balsamilko no complete su misión, considerará que todo lo que está ocurriendo podría ser una trampa. Es por eso que llama a su soldado Butch y le explica la situación. Benjamin ordena que, a partir de ese momento, permanezcan en alerta roja. Si Balsamilko abandona el Departamento de Justicia sin informarles, Benjamin ordenará que inicien inmediatamente la ley marcial especial. Además, le pide a su soldado Butch que les informe al resto de los soldados que se encuentran en los niveles 2 y 3. Justo en ese momento, otro soldado informa a Benjamin que Fugetsu y miembros del Departamento de Justicia han llegado para entregarle una carta de cacho. Benjamin considera que los altos funcionarios del Departamento de Justicia, como en este caso son Kaiser, serán personas importantes con las que deberá mantener buenas relaciones incluso después de convertirse en rey. Para él, la información será una herramienta fundamental para construir alianzas y mantenerlas en el futuro. Es por eso que decide permitirles el acceso. Mientras esto sucede, nos trasladamos a la habitación 1, a la primera reina Unma, madre de Benjamin Zerriednich. La reina Unma se encuentra hablando por teléfono con Halkenburg. Durante la conversación le expresa el gran respeto que siente por la decisión que tomó y lamenta no haber podido encontrarse con él durante el banquete. Pero, sobre todo, deja claro que está muy orgulloso de su hijo. Así es, Halkenburg también es hijo de la primera reina Unma. Regresamos entonces con Benjamin, quien comienza a leer la carta de cacho. Entre la información aparece un rumor bastante delicado. Resulta que la verdadera madre del noveno príncipe Halkenburg es la primera reina. Una teoría que circula es que la primera reina dejó a Halkenburg en manos de la segunda reina en secreto para protegerlo de un posible asesinato de parte de sus hermanos mayores, al cambiar su posición en el orden de sucesión al trono. Aunque este orden poco importa ahora que empezó la guerra de sucesión. Pero si el rumor es cierto, existe un gran problema. Esto podría implicar que la primera reina está usando todo su poder para cooperar con el noveno príncipe Halkenburg. Para Benjamin, esto representa un problema considerable. Además, la carta contiene una petición directa de Cacho, que Benjamin proteja a Fugetsu. Kaiser, por su parte, reconoce la inteligencia de Cacho y considera que probablemente ella habría sido capaz de utilizar cualquier información disponible para proteger a su hermana. Sin embargo, para Kaiser, todo sigue siendo una combinación de engaños, rumores y suposiciones. Incluso si las cartas contienen información comprometida sobre los otros príncipes, resulta difícil creer que una princesa tan joven pudiera poseer un conocimiento político superior al suyo. Aún así, hay algo que Kaiser considera especialmente importante: la posibilidad de que llegue a utilizarse la ley marcial especial. Aunque todavía no sabe exactamente qué está planeando Benjamin, entiende que esa información podría resultar decisiva para lo que ocurre en la guerra de sucesión. Después de esto, vemos a varios de los príncipes recibiendo las cartas que Cacho dejó antes de morir. Regresamos con Senritsu, Cacho y Kaiser, quienes hacen un balance de la situación. Senritsu revela que solamente hubo 3 príncipes que se negaron a recibir la carta: el cuarto, el 13º y el 9º.
aunque este último se encuentra hospitalizado. Cacho admite que le habría gustado que Zerriendich leyera su carta, pero considera que, si al menos uno de los príncipes se interesó por el contenido, entonces el objetivo ya puede considerarse un éxito. Para Zenritsu, sin embargo, lo difícil apenas comienza. Kaiser considera que haber conseguido llegar hasta la habitación del séptimo príncipe también fue un resultado importante. Mientras tanto, Cacho continúa preocupada por Fugetsu, quien permanece completamente dormida en su cama. Zenritsu explica que gracias al amuleto de Basho que le entregó, los espíritus malignos ya no se acercan a Fugetsu mientras se encuentre sola. A pesar de todo, Cacho está decidida. El plan se llevará a cabo el jueves por la noche, es decir, mañana. Ahora nos trasladamos a la habitación 1014, donde Kurapika conversa con la reina Oito sobre la información que recibió al final del capítulo anterior. Desafortunadamente, la noticia confirma uno de sus peores temores. Mientras la guerra de sucesión continúe, ningún príncipe podrá escapar del Black Whale. Kurapika explica que el barco quizás esté rodeado por una enorme restricción de Nen que impide abandonar la nave. Esto tiene bastante sentido si tenemos en cuenta la naturaleza de la guerra de sucesión y la urna de semillas, cuyo ritual está inspirado en el antiguo concepto del Kodoku. Para quienes no lo recuerden, el Kodoku consistía en colocar diferentes criaturas venenosas dentro de un recipiente y dejarlas luchar entre ellas hasta que solamente una sobreviviera. La reina Oito queda afectada al escuchar la explicación. Para ella, esto significa que no existe otra alternativa. La guerra tendrá que continuar hasta que solamente quede un príncipe con vida. Kurapika, aunque reconoce que escapar del barco parece imposible, él todavía cree que existe una esperanza. Entonces Kurapika comienza a explicarle que para proteger a la príncipe Wobble y a los demás príncipes menores, quisiera solicitarle algo. La reina le pregunta qué es lo que necesita, pero antes de que Kurapika pueda revelar su petición, la historia cambia nuevamente de escenario. Ahora nos encontramos en la habitación 1003 con Shangley. Sobre una mesa tiene varias de las monedas creadas por su bestia guardiana. De hecho, hay 6 monedas con el número 1 y una con el número 10. Shangley explica que, hasta ese momento, 7 de las monedas permanecen bajo su control, mientras que las otras 3 fueron entregadas a diferentes personas. Sin embargo, acaba de descubrir algo extraño. Una de las monedas que tenía el número 1 ahora se ha convertido en una moneda con el número 10. El problema es que no tiene idea de por qué está ocurriendo esto. Entonces Shangley comienza a preguntarles a sus guardias qué creen que pueda significar este cambio. Uno de ellos plantea la posibilidad de que la moneda aumente su valor después de que transcurran 10 días. Otro propone que el número podría representar el crecimiento o desarrollo de la persona que posee la moneda. Y así, varios de ellos comienzan a teorizar sobre esto. Pero Shangley considera que todas estas teorías son demasiado simples. Para él, sus guardias carecen de la experiencia y del conocimiento necesario para comprender realmente los efectos de una habilidad de Nen. Es por eso que toma una decisión. Ordena que contacten inmediatamente con la habitación 1014. Shangley confía que la información sobre el Nen y sobre su propia bestia guardiana afectarán el resultado de la guerra de sucesión. Es por eso que piensa que Kurapika será indispensable para ganar. Regresamos al Departamento de Justicia, donde Kaiser y Steiner hablan sobre el extraño incidente de los desmayos masivos. Lo que más llama la atención es que Halkenburg ya le había advertido a Kaiser que algo así podría ocurrir. Según el príncipe, después de reunirse con sus seguidores, podría producirse un fenómeno similar a una hipnosis masiva. Por eso le pidió que no se preocupara. Los desmayos serían consecuencia de la enorme alergia provocada por el encuentro, combinada con la liberación de la tensión acumulada. Pero Steiner menciona algo que resulta más extraño.
Uno de los oficiales del Departamento de Justicia que estuvo presente durante la reunión también se desmayó. El problema es que ocurrió en un lugar y momento completamente diferentes. Kaiser entonces comienza a preguntarse si realmente puede tratarse de una coincidencia, así que por precaución decide ir personalmente a hablar con él. Le pregunta a Steiner dónde es que se encuentra, aunque en el interior de Kaiser él tiene un objetivo mucho más importante. Quiere descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de Halkenburg. Lo ideal sería hablar directamente con el príncipe y llegar a un tipo de acuerdo, pero reunirse con él sin conocer completamente su habilidad de Nen sería demasiado arriesgado. Por eso decide utilizar al oficial para obtener la información. El hombre se llama Wario Bai y se encuentra bajo observación en la habitación E6. Cuando Kaiser se dirige a su ubicación, comienza a interrogarlo. Pero antes le explica que ya se ha confirmado que se están utilizando habilidades misteriosas durante la Guerra de Sucesión. Incluso le cuenta que la príncipe Cacho murió debido al uso de una de estas habilidades cuando intentaba escapar. También le menciona que el Blackwell está protegido por una barrera de Nen aprobada por el propio rey. Después de explicarle todo esto, Kaiser hace una declaración bastante inesperada. Le menciona que dejando de lado su posición dentro del Departamento de Justicia, él apoya a Halkenburg siempre y cuando proteja a Fugetsu. Wario permanece en silencio, pero entonces levanta una de sus manos. Kaiser descubre que tiene una marca en ella. Nosotros ya sabemos que esa marca pues está relacionada con la habilidad de Halkenburg. Wario explica que el propio príncipe se la colocó y le dio una instrucción muy específica. Si Kaiser llegaba a mencionar el Nen durante el interrogatorio, debía contarle absolutamente todo. Kaiser queda sorprendido. Entonces comprende que Halkenburg ya esperaba que él terminara interrogando a Wario. Después de todo, era prácticamente imposible que Kaiser no sospechara una conexión entre los desmayos masivos y el Nen. Con esto, Kaiser no puede evitar reconocer lo perspicaz que es Halkenburg. Pero entonces Wario revela algo que lo deja completamente impactado. El príncipe Halkenburg está a punto de morir. Después de esta impactante revelación, regresamos con Benjamín, quien recibe una llamada de Balsamilko. Al otro lado de la línea, Balsamilko le informa que la misión ha sido ejecutada a la perfección. Pero entonces ocurre algo que cambia completamente nuestra percepción de lo sucedido. Mientras vemos a Balsamilko aparentemente hablando con Benjamín, la realidad es que quien está hablando es Halkenburg. Así es, el noveno príncipe consiguió utilizar su habilidad de una manera que le permitió ocupar el cuerpo de Balsamilko. Toda esta situación demuestra que el verdadero plan de Halkenburg era mucho más elaborado de lo que parecía. Entonces Halkenburg le comunica a Benjamín que informará los resultados definitivos antes de que termine la noche, exactamente como todo estaba previsto. Después de la llamada, vemos el cuerpo original de Halkenburg acostado y rodeado por varios de sus partidarios, y detrás de ellos se encuentra Kaiser observándolos. Regresamos con Kurapika y la reina Oito, quienes continúan hablando sobre la situación de los príncipes. Kurapika revela cuál es la petición. Quiere ser pública la carta que Cacho dirigió a la reina Oito. Además, le informa que el segundo grupo de entrenamiento de Nen comenzará mañana, por lo que nuevamente se notificará a todos los príncipes y cada uno si su grupo participará o no. Pero Kurapika quiere aprovechar ese momento para anunciar también que la carta será publicada. Eso sí, deja algo muy claro. Se refiere únicamente a la carta dirigida a la reina, no a la carta que le enviaron a Kurapika. La reina Oito no entiende por qué Kurapika quiere hacer pública la carta, así que le pregunta cuáles son sus razones. Kurapika explica que existen tres motivos principales. El primero es evitar levantar sospechas innecesarias.
Como las cartas que Kacho entregó a los diferentes príncipes contienen información comprometida sobre varios de ellos, él considera que mantener esa información oculta podría ser peligroso, ya que si alguno de ellos descubre que otros príncipes conocen sus secretos, la situación podría volverse todavía más violenta. La segunda razón es que Kurapika quiere frenar, aunque sea ligeramente, la guerra de sucesión. Al hacer pública la carta de Kacho, espera transmitir sus sentimientos y recordarles a los príncipes que detrás de toda esta guerra también existen personas que están sufriendo las consecuencias. Finalmente, existe una tercera razón. Kurapika quiere avisar con anticipación que la carta será publicada. De esta manera, si alguno de los príncipes superiores intenta intervenir para impedirlo, tendrán la oportunidad de conocer sus intenciones y negociar. Kurapika sabe que probablemente esta estrategia no evitará todos los problemas. Después vemos a Kurapika y a la reina Oito fuera de la habitación de Shangley. Y así es como termina este capítulo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte de los próximos capítulos de Hunter x Hunter. Gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.